Pues bien, les agradezco entonces por haber dado el visto bueno con respecto al audio y la imagen y bienvenidos entonces a esta perspectiva semanal de los mercados. Quien les habla, Renato Campos Santana, jefe de análisis de Admiral Markets Latinoamérica. Y en esta oportunidad, como es habitual los días lunes, vamos a estar revisando un poco qué es lo que está aconteciendo a niveles fundamentales y por supuesto también lo que está ocurriendo en términos de gráficos, cuáles son las ideas que podemos estar esperando y considerando por supuesto para los próximos días. Esa siempre es la temática de los días lunes para estar viendo cómo organizamos nuestro portfolio, cómo lo redistribuimos, qué consideramos, qué no consideramos, cuáles son las noticias que finalmente tenemos que poner atención, si los datos macroeconómicos van a mover el mercado, podrían o no. Esas son las perspectivas, las cosas que estamos viendo los días lunes para que ustedes también vayan teniendo una guía de lo que ocurre semana a semana y por supuesto día a día. ¿Cuáles son las perspectivas de esta semana? ¿Cuáles son los drivers o las noticias que están moviendo al mercado? Punto número uno, la nueva cepa en Reino Unido, la nueva cepa de coronavirus que ha surgido entre la población británica, que se ha descubierto finalmente que es una mutación difícil de poder controlar, que se considera al día de hoy que está totalmente descontrolada y eso ha puesto un tono de riesgo bastante alto durante las primeras horas de cotización de esta semana, en donde teníamos caídas importantes en la renta variable mundial. De hecho, esta jornada de día lunes tenemos cierres negativos en gran parte de los índices del mundo. En Estados Unidos tendió a ponerse un poco más ligera la cosa conforme avanzaba la jornada y sobre todo durante la segunda mitad, ya que en el Nasdaq teníamos un cierre de un 0,10% sin grandes cambios, en el S&P un 0,39, mientras que en el Dow Jones cerrábamos positivo. Pero fíjense también lo que nos deja el mercado durante la jornada, una jornada en la cual estuvo marcada por fuertes descensos en la cotización. Fíjense por acá el Nasdaq, el S&P con una apertura con un gap bajista en su índice, el Dow Jones lo mismo también. Por lo tanto, teníamos descensos importantes al inicio de la jornada. Ahora, la pregunta es por qué finalmente el mercado termina subiendo o termina recuperando terreno, el Dow Jones cerrando positivo, el Nasdaq casi en torno al cierre de la sesión pasada, el día viernes, el S&P un 0,39%, porque finalmente otro de los drives que están moviendo el mercado desde este fin de semana es la aprobación del estímulo fiscal en Estados Unidos. Se llegó a un consenso entre republicanos y demócratas por un paquete fiscal de 900 mil millones de dólares que comprende un 1.400 millones de dólares con el fin de que el gobierno central no cierre. Recuerden que se aprueba en esta etapa también el presupuesto general, el presupuesto para que finalmente las oficinas gubernamentales sigan funcionando y que la gente no tenga que, o que las oficinas no tengan que cerrar sus puertas, como ha ocurrido en otras ocasiones, y los trabajadores tengan que irse forzosamente a sus casas porque finalmente no hay dinero directamente, así, a rajatabla, como se dice en Chile, que no hay dinero para poder pagarles el día. Obviamente, cuando se pagan nóminas mensual, se les considera de esa forma, pero cuando a nivel fiscal no hay dinero para el día, finalmente no se les dice a la gente que se tienen que ir para sus casas porque no hay plata o no está aprobado el presupuesto fiscal para el próximo ejercicio. Y eso es lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Afortunadamente en este caso no ocurrió, pero creo yo también que un consenso que logran demócratas y republicanos, ya que como es el último mes, prácticamente estamos a 21, el próximo 20 de enero asume o se lleva a cabo la investidura presidencial de Joe Biden, prácticamente le resta un mes al presidente Trump para cerrar su ciclo de 4 años. Creo que también es un acuerdo que se logra entre republicanos y demócratas, primero que todo, por validar el paquete fiscal que los demócratas proponían de 900 mil millones de dólares, y por otro lado, que los demócratas aprobaran finalmente esta ley general con el efecto de que no se cerrara el gobierno y no se mancharan finalmente el último mes en ejercicio del presidente Trump con un gobierno cerrado, obviamente con una transición difícil, que ya él sigue reclamando que hay elecciones que fue fraudulenta, hay fraude electoral, cosa que al día de hoy está totalmente desmentido por los representantes que ya finalmente corroboraron a Joe Biden como presidente para los próximos años
los próximos 4 años. Por lo que entonces creo yo que ahí hay un consenso en donde se negocia finalmente esta dualidad, donde se aprueba el paquete de estímulos, pero también se aprueba la ley general con el efecto de que no se cierre el gobierno y todo siga funcionando muy bien durante los últimos días de este año 2020 y los primeros días del año 2021 en las últimas jornadas para Trump como presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, es una cuestión interesante en donde también este cierre de año, como lo veníamos comentando semanas previas, esperábamos que estas últimas 2 semanas fueran semanas muy tranquilas. Si bien no tenemos grandes cifras macroeconómicas, por ejemplo, en el calendario macroeconómico del día de hoy no habían grandes referencias para Estados Unidos ni para las grandes economías. Más allá del índice de precios de vivienda, que genera un poco de volatilidad en el canadiense durante la jornada, la confianza del consumidor de la zona euro. Mañana tenemos Producto Interno Bruto en Inglaterra, que está brillando también por sus todavía rencillas entre la Unión Europea y los principales negociadores de Inglaterra o del Reino Unido para sacar obviamente un acuerdo antes del 31 de diciembre, un acuerdo que todavía tiene bastante roce, sobre todo por el ámbito de pesca, que no se han logrado acuerdos sustanciales en esta materia y eso podría perjudicar, por supuesto, al mercado, poner un poco más caliente la cosa de cara a los últimos días. Mañana también vamos a conocer el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Creo que ya con esta cifra vamos a cerrar un poco la volatilidad del mercado, pero también va a ser una referencia importante porque ya es finalmente la última lectura del Producto Interno Bruto en Estados Unidos para el tercer trimestre. Y si se presenta o si responde finalmente a la expectativa, que es de 33,1%, deberíamos tener un escenario ligeramente positivo en la reacción de los mercados, pero también eso significa que ante el crecimiento de la economía, significa que la Reserva Federal no debería seguir estimulándola y por ende también el fisco no seguir imprimiendo dinero para poder ayudar al Main Street y a los diversos negocios que al día de hoy hacen falta o hacen reclamo de dicha ayuda, por lo que tiene una doble lectura y eso es lo que hay que estar muy pendiente en la jornada de mañana cuando se conozcan estos datos, principalmente como ha ocurrido también en las últimas jornadas. Muchas veces los datos macroeconómicos cuando se presentan nos dicen la teoría que las cifras positivas para Estados Unidos se deben tomar como positivas para el dólar, positivas probablemente para la bolsa. Muchas veces son positivas efectivamente, pero el mercado las lee de otra forma y pueden generar también una doble lectura y esa doble lectura generar un contraciclo en el movimiento de la renta variable o del instrumento que se esté analizando en ese caso particular. Pero en esta situación creo que si se da un buen Producto Interno Bruto, deberíamos ver un movimiento favorable para el dólar que recupere terreno, también esperando esta transición de gobierno. Y en el caso de la renta variable, un primer impacto positivo, pero tendiendo a ya aflojar un poco la marcha y no seguir buscando nuevos máximos históricos. Ahora, la nueva cepa también genera un poco de incertidumbre lo que pueda significar. Primero que todo, las primeras medidas son cerrar fronteras, lo que generó mayormente el pánico durante esta jornada de transacción. El cierre de las fronteras, por supuesto, indica que si es que se echó a circular esta nueva cepa y se encuentra en otras partes del mundo, por supuesto que eso podría generar un aumento en el riesgo o bien en la incertidumbre del mercado, porque no se sabe finalmente cómo poder controlarla. Al día de hoy no se sabe tampoco si la vacuna de Pfizer, Moderna, etcétera, pueden hacer frente a esta nueva cepa. Por lo tanto, se añade una cuota de incertidumbre mucho mayor y podríamos volver a ese escenario de marzo en donde las bolsas caían estrepitosamente por la incertidumbre que el coronavirus generaba en las proyecciones negativas sobre la economía, pensando obviamente en el cierre de la economía, en las cuarentenas parciales o no, pero finalmente se llevan a cabo cuarentenas. Cierre de fronteras se traduce finalmente en un escenario relativamente negativo al día de hoy, lo que comprende por supuesto una cuestión complicada para la renta variable, en donde evidentemente nosotros como traders lo podemos aprovechar, pero para la economía mundial se vuelve un desafío importante. Eso obviamente hay que tenerlo muy claro. La confianza del consumidor del The Conference Board también creo que puede tener la misma lectura. Datos positivos van a ser relacionados al dólar de forma positiva. Las ventas de vivienda de segunda mano es la misma cuestión. Y ya mañana vamos a conocer las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central de Japón al iniciar la sesión del día miércoles, lo cual
cual nos da probablemente nos vaya a dar una perspectiva en cuanto al año 2021, porque en su última reunión la semana pasada, el Banco Central de Japón, con su presidente Kuroda, no dieron indicios de cómo están esperando o proyecciones para el año 2021 y para el año 2022. Se lo mantuvieron bien, fueron bien celosos con esta cifra, por lo que el día de mañana a lo mejor van a poder divulgarla, las van a comunicar, y eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos a la noche de mañana en Latinoamérica, y por supuesto ya las primeras horas del día miércoles en Asia, y cómo esté repercutiendo eso en la sesión europea y posteriormente la sesión de día miércoles en Estados Unidos. Ya el día miércoles, la última jornada completa que tenemos, se adelantan las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las cuales vienen aumentando. Se esperan que no tengan cambios con respecto al reporte anterior de los 885.000. Y lo importante para Canadá, el Producto Interno Bruto, junto con expectativas. Todas las cifras del día jueves se adelantan para el día miércoles, y ya el día jueves tenemos prácticamente un cierre parcial, un cierre muy temprano, por lo tanto ya después de las 1 de la tarde de Nueva York, a eso de las 1, 2, 3 de la tarde hora de Chile, no vamos a tener movimiento. Ya de eso nos saltamos hasta el día lunes de la próxima semana, y vamos a conocer algunas cifras el día viernes con la apertura del día sábado, pero ya de cara a la próxima semana no tenemos grandes referencias macroeconómicas que sean importantes y que obviamente a nosotros nos llamen la atención. Ahora, ¿qué es lo que destaco de todo esto finalmente? Es cómo el mercado ha estado considerando estas últimas horas el comportamiento de la renta variable, y también cómo se han dado las situaciones para las criptomonedas. Luego del alza que presentaba el Bitcoin, las últimas jornadas de transacción, comenzamos a ver cierto grado en donde tenemos una cuota de lateralidad, aparentemente con un aspecto de retroceso que podría llegar a darse, porque lo que nosotros hacemos finalmente ante el impulso alcista que experimentó el Bitcoin hasta estos nuevos máximos históricos es trazar, por supuesto, una expansión de Fibonacci un retroceso de Fibonacci que nos muestre los niveles donde podría llegar a retroceder el mercado, pensando por supuesto que el mercado en esta etapa en la cual se encuentra comienza a presentar cierta cuota de agotamiento, sobre todo porque respeta zonas de máximo, y también existen ciertas divergencias que están marcando la pauta, una divergencia negativa que está marcando la pauta ante una eventual reversión mucho mayor que pueda llegar a presentar durante las próximas jornadas. Si bien yo era partidario de que existiesen finalmente estas extensiones alcistas, las cuales superaron con creces mis expectativas en torno a la zona de los 21.300 dólares, que era mi primera expectativa alcista o al menos antes de finalizar el año. Como se superan con creces, también y no dejo de ver la probabilidad de retrocesos importantes que las criptomonedas puedan tener. Yo realicé un artículo, realizamos un artículo en Admiral para poder brindar un poco las perspectivas de lo que estaba ocurriendo, un artículo que fue publicado en el Diario Financiero de forma privada para los suscriptores del Diario Financiero. Pero el cual menciona, y a ver si lo logro publicar esta noche en el sitio web de Admiral, o lo publico mañana, el cual hace referencia finalmente al crecimiento orgánico que está teniendo las criptomonedas en cuanto a la demanda que presentan. Por lo tanto, si bien esa demanda es orgánica, también se evidencia que la demanda o los movimientos de las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, ha estado ligada el último año 2020 a una correlación que ha tenido con el apetito por el riesgo, y también a la disminución de este apetito por el riesgo. Con esto me refiero a que cada vez que el apetito por el riesgo ha aumentado en el mercado, o sea que también aumenta el apetito por las acciones americanas o acciones mundiales, el euro, por ejemplo, cuando sube, etcétera, el Bitcoin ha tendido a mostrar aumentos en su valorización durante el año 2020, y eso se corrobora por una correlación de los últimos 90 días. Y cuando disminuye finalmente este apetito por el riesgo, el Bitcoin también tiende a caer. Y es lo que finalmente ocurrió durante esta jornada de cotización, en donde el apetito por el riesgo disminuye y el Bitcoin presenta de inmediato un escenario de caída, que si bien encuentra soporte reciente, al igual que cualquier instrumento encuentra soporte, encuentra apoyarse en la media móvil de 50 mínimos previos, eso no quiere decir que el mercado pueda seguir cayendo si es que este apetito por el riesgo disminuye. Y con apetito por el riesgo me refiero, y para que lo puedan entender bien y no se confundan, que el apetito por el riesgo se considera cuando
las acciones suben. En términos muy sencillos, cuando el apetito, cuando uno se refiere a que el apetito por el riesgo aumenta, es porque los inversionistas quieren capturar, quieren llenar sus portafolios de acciones, por lo tanto, aumenta el tener riesgo en sus carteras. Y esos riesgos son tener acciones, tener instrumentos bursátiles. Entonces, a eso se le denomina un aumento en el apetito por el riesgo. Y por supuesto, como el Bitcoin ya ha comenzado a ser desde el año 2017 una moneda mucho más visible en el mercado, ha tenido o ha ganado un terreno importante, este apetito por el riesgo obviamente también comienza a surtir efectos sobre la cotización de esta criptomoneda. Ahora, los retrocesos o el eventual cierre o contracción que el mercado podría llegar a presentar busca niveles de soportes importantes en su cotización pensando en los cierres negativos que ha tenido la jornada del día viernes, que no logra cerrar por, los máximos, por sobre los máximos previos, que finalmente es esa franja. Al no cerrar por sobre los máximos previos indica una posible reversión y es donde finalmente se desacelera el mercado durante las últimas jornadas de transacción y eh, comienza obviamente a mostrar el grado lateral que el mercado nos mostraba en un gráfico de menor temporalidad. Pero también lo interesante de todo esto es cómo el RSI comienza a comportarse ante las divergencias que por supuesto nosotros siempre estamos pendientes, no tan solo en un gráfico de menor temporalidad, sino que en un gráfico de diario hay una divergencia negativa, sobre todo por el movimiento alcista que han mostrado los precios durante las últimas sesiones, sobre todo también desde este impulso alcista, que lo voy a marcar a continuación, que puede llegar a ser a lo mejor un condicionante importante en esta, como también por supuesto se deja ver o se acentúa finalmente la divergencia que se presenta en el RSI con los máximos que son crecientes en la cotización, mientras que el RSI muestra máximos relativamente decrecientes o en donde la fuerza relativa se agota finalmente en el Bitcoin. Y al pasar a revisar qué es lo que ocurre en un gráfico de menor temporalidad al de 4 horas, las divergencias se consideran y se mantienen al día de hoy. De hecho, se acentúan un poco más. Vamos a ver si podemos. Aquí lo trazamos. Se acentúan las divergencias. Y una divergencia que sostiene también o se logra sostener en un gráfico de menor temporalidad, como puede ser un gráfico horario. Y ese gráfico horario ya nos comienza a mostrar cierta caída en la cotización que podría estar siendo importante de poder seguir atentos durante las próximas horas de transacción, pensando en que el mercado, cuando logra caer o se manifiesta este impulso bajista, que es el que detallo a continuación con un Fibonacci, muestra este impulso bajista, el mercado no logra superar la franja del 61,8 en donde está la media móvil de 50 periodo exponencial ofreciendo la resistencia y la media móvil de 100. La de 100 finalmente aquí la tengo solamente como una referencia para un seminario que estaba haciendo, pero más importante es la de 50, la que yo siempre considero la exponencial de 50. Por lo que eventualmente, ante los rechazos que el mercado pueda presentar, con el cierre negativo que se muestra a nivel diario, con la perspectiva relativamente bajista que muestra en gráficos de 4 horas, podríamos seguir esperando entonces declive en la cotización del Bitcoin, ya sea a los niveles de Fibonacci que hemos estado mencionando o directamente la línea de tendencia que viene marcando la pauta durante las últimas semanas de transacción. Pero aquí también lo que destaco es la secuencia de caída que muestra el RSI y la divergencia con respecto a los máximos, que si bien en este último punto le podría faltar una cuota o un impulso alcista aún, para seguir marcando o marcar definitivamente una tendencia divergente que nos derive en el movimiento bajista que nosotros estamos estimando, podríamos a lo mejor seguir esperando que el precio se mueva entre este rango durante las próximas horas de transacción y cotice y lateralice en torno a estos niveles aproximadamente. Unos segundos, estimado, y continuamos con la revisión del Bitcoin. Disculpen, muchas gracias por la espera.
Lo que comentaba entonces con respecto a este impulso es que finalmente el mercado podría a lo mejor seguir sosteniendo una sensación o un impulso alcista, incluso hasta vulnerar transitoriamente la media móvil, una media móvil que podría a lo mejor vulnerarla, pero luego de eso bajar el precio y seguir respetando estas zonas de máximos previos que el mercado, esta zona pivote que el mercado ha determinado. Y lo importante, creo yo, en este desarrollo alcista que se viene mostrando en la recuperación que este segmento, lo importante de este segmento es que una vez más, más allá, por supuesto, de buscar esos niveles de retroceso Fibonacci, disculpen, muestra, por supuesto, un posible zigzag alcista que es el que yo le pongo atención. Y aquí es donde es importante buscar cuáles son los niveles claves para el mercado. Voy a volver al gráfico de una hora para determinar el punto de la línea de tendencia que me interesa marcar, que finalmente va a ser a partir de este nivel. Voy a intentar trazarlo. Vamos, después nos pasamos al gráfico de 15 minutos. Y lo revisamos a continuación. Perfecto. Entonces, tenemos probablemente una secuencia en zigzag alcista que se marca desde un gráfico de una hora que viene haciendo entonces este comportamiento alcista de máximo y mínimo relativamente creciente y que se afloja en esta zona, pero que le podría seguir dando un impulso alcista a partir de estos niveles, venir a buscar probablemente esta media móvil y luego de eso, ¡pum! Y acá es donde está el primer desafío ante un movimiento bajista que puede existir, que está en torno a estos niveles, a esta zona, que es donde están, por supuesto, los mínimos previos, antes de buscar, por supuesto, esta consolidación que el mercado está realizando en corto plazo, por lo que por debajo de la zona de los 22.700 puntos se abre la probabilidad con mayor certeza de venir a buscar posiciones cortas en el Bitcoin durante las próximas horas de transacción. Eso es lo importante a considerar. ¿Dónde están los niveles? Si bien encuentro una estrategia, puedo venir a considerar varios niveles para buscar posiciones de venta, pensando obviamente en que esa es la dirección que estoy jugando, ya sean por debajo de la línea de tendencia, por debajo de los 22.700 dólares, desde a lo mejor desde la misma reacción alcista acá, buscando el impulso de caída, y ahí es donde uno estratégicamente puede situar o puede configurar su portafolio en cuanto a riesgo, de decir, voy a tomar a lo mejor la mitad del riesgo, un 0,5% de riesgo, cuando el mercado llegue a esta zona, vamos a marcarla, cuando el mercado llegue a esta zona, y a lo mejor voy a tomar el otro 0,5% para asegurarme por debajo de los 22.700 dólares por cada Bitcoin. Y ahí es una forma, por supuesto, de distribuir los riesgos en una misma transacción y así asegurar, por supuesto, niveles de entrada. Y podemos a lo mejor situar siempre el mismo stop por sobre las zonas de máximo que ha venido desarrollando, y a lo mejor en este caso, como ya se está confirmando la caída, podemos situar un stop loss un poco más acotado con respecto a los máximos anteriores y estar jugando ahí las dos transacciones con el mismo riesgo, o sea, con un riesgo total de un 1%, un 2% por lo general que se recomienda no superar, pero se buscan a lo mejor distribuir y gestionar de mejor forma un portafolio de inversión, y en este caso unas transacciones más de corto plazo, buscando por supuesto el desenlace que el mercado nos presenta. Ahora, otra referencia importante viene siendo a lo mejor una posible secuencia alcista que el RSI dibuja, que se llega a vulnerar en algún minuto, pensando en que está posiblemente desarrollando también un zigzag alcista, en donde el RSI podría venir a apoyarse acá, y si eso coincide con el precio que se apoya en torno a este nivel, y el precio hace esto y el RSI hace esto, es donde cuando llega a esta zona nosotros vamos a estar mucho más atentos, porque cualquier quiebre de este RSI nos va a anticipar probablemente un quiebre de la tendencia y buscar entonces la perspectiva bajista que hemos estado esperando en este gráfico de menor temporalidad. Por supuesto que siempre es recomendable hacer la revisión de los distintos gráficos, no solamente quedarnos con ese gráfico de 15 minutos o una hora, sino que estar constantemente mirando cómo van cerrando las velas de 4 horas, las velas horarias, para estar entendiendo realmente el pulso del mercado, qué es lo que está ocurriendo en el corto plazo y cómo yo lo puedo llegar a considerar, por supuesto, en mi estrategia de trading para las próximas horas de transacción. Al menos me quedo con la idea en gráficos de una hora, que es lo que miro yo más en el corto plazo, y me voy a pasar a estar mirando el gráfico de 15 minutos y 4 horas para ir confirmando cuáles son las direcciones que realmente el mercado está tomando el día de hoy. ¿Está relacionado el Bitcoin con algún activo? No se ha relacionado, no ha buscado ninguna correlación al día de hoy. De hecho, ha sido bastante ambiguo la correlación que ha tenido. Muchas veces, por supuesto que reacciona de forma negativa cuando el dólar se aprecia en muchos de los casos,
Y eso es lo que a lo mejor puede también estar generando que el Bitcoin se haya apreciado de forma considerable durante este año 2020. La caída en la valorización del dólar a nivel internacional. Recordando que la valorización del dólar es la contrapartida, en este caso, del Bitcoin frente al dólar. Por lo que a lo mejor esa puede ser a lo mejor una correlación inversa que se llama. O sea, cuando el dólar aumenta, el Bitcoin cae, y cuando el dólar cae, el Bitcoin sube. Es una correlación inversa. Puede ser a lo mejor una forma de mirarlo, pero es simplemente porque está valorizado. O sea, es la valorización, es el cruce que se le hace finalmente a esta moneda digital para poder aterrizarla y hacer la conversión al mercado, desde el mercado de la fiat currency o las monedas fiat, que son las tradicionales que nosotros conocemos, a esta criptomoneda que nace el año 2008, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Por lo tanto, hay diferentes formas de poder comprender qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que puede ocurrir en términos de correlación, y en este caso una de ellas puede ser esa, una correlación inversa con el dólar por la neutralidad que tiene, por supuesto, dicha moneda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en términos de la renta variable en Estados Unidos? Perspectivas relativamente bajistas para el ICP, que finalmente rompe un zigzag alcista que venía mostrando en el corto plazo, el cual dejamos en nuestro informe semanal de los mercados, con la perspectiva semanal de los mercados que se le comparte a nuestros clientes semanalmente, a los clientes de Admiral Markets. A ver, se los muestro para que lo puedan conocer. Por acá está. Para que aquellos que no sepan cómo es este informe, que elaboro todos los lunes, por acá está. Vamos a ver si este era el del día de hoy. Sí, este es el del día de hoy. Tenemos acá un informe en donde se presenta la introducción, la situación actual de los mercados, la perspectiva en cuanto a cifras macroeconómicas, y ya comenzamos a hablar de lo que ocurre con el S&P y obviamente los distintos instrumentos que nosotros miramos como atractivos en cada uno, obviamente, de los sectores, tanto materias primas como criptomonedas, y su respectiva explicación, para que obviamente también ustedes vayan aprendiendo cómo utilizarlo y cómo entender finalmente los gráficos o lo que pueda llegar a ocurrir. En términos del S&P, lo que nosotros comentábamos, que al arrancar una semana negativa, por los diversos motivos que ya hemos comentado, técnicamente el horizonte alcista, que es lo que se ve durante las últimas semanas, persiste. Por lo tanto, es una posible corrección importante considerando la magnitud de las medidas que se toman. Sin embargo, si el tono negativo persiste, podríamos ver un retroceso que ponga en riesgo el panorama alcista. Como primer objetivo importante se encuentra la zona de los 3.520, y de perder nos iríamos a la zona de los 3.200. Ya lo vamos a ver en el gráfico a continuación. Pero lo importante de siempre determinar o entender lo que está ocurriendo, el panorama general, es que finalmente los mercados están, las noticias que se dan en el día a día son situaciones que pueden generar volatilidad. Lo que ocurrió el día de hoy, ¿son noticias más importantes? Sí. ¿Que pueden generar o seguir generando incertidumbre? Sí. Pero día a día hay que ir viendo cómo estas intenciones se van desarrollando. Pero el tono positivo o la recuperación que el mercado muestra durante la segunda mitad de la sesión responde finalmente a esta aprobación del paquete fiscal entre demócratas y republicanos, que obviamente significa que se inyecta plata al mercado, y eso responde a las demandas y a las expectativas que el mercado venía dejando durante las últimas semanas de cotización. Por lo tanto, responde a dicha situación durante las últimas jornadas. Ahora, lo importante es determinar ahora cuáles son los niveles de soporte que a lo mejor el mercado comienza a considerar con mayor categoría, y finalmente podemos encontrar aquí una franja que es la que yo les comentaba previamente, que ante posibles retrocesos que el mercado fuese a presentar, esta zona, la cual voy a marcar a continuación, esta zona era el soporte más relevante que íbamos a estar mirando en el corto plazo. Zona relevante que finalmente logró considerarla al día de hoy como soporte. La media móvil de 200 periodos en gráficos de 4 horas le dio un soporte también al precio, pero este rebote que finalmente se enmarca en un cierre diario negativo. Es lo primero que quiero ver o notar, que el precio no logró alcanzar la media móvil de 50 periodos, por lo tanto todavía le queda la chance para venir a buscarla como una figura correctiva. Y luego de eso tenemos que entender que el impulso alcista, todavía el mercado comienza a considerar posibles retrocesos de este impulso alcista, sobre todo por los cierres negativos que se experimentaron semanas previas o las primeras semanas de diciembre, y el cierre negativo del día de hoy, que comienza ya a mostrar esos tintes de caídas que se pueden estar anticipando o viendo con un buen ojo de caída. Ahora,
Al pasar a revisar el RSI, que es lo que nos está mostrando, las divergencias persisten. Eso es lo primero. Quiero que lo vamos a mirar acá. Las divergencias persisten en el RSI, se completa finalmente una tendencia negativa en su RSI que podría también ser un catalizador o una señal para seguir mirando caídas en el mercado, porque la divergencia nos anticipa o por lo general nos dice, oye, algo está ocurriendo acá, la fuerza relativa del instrumento se está perdiendo y que podríamos ver entonces caída dentro de las próximas jornadas o conforme obviamente vayan avanzando las horas. Ahora, esas caídas debemos recordarlo, no olvidar siempre que todo el movimiento o lo que está pasando nos enmarcamos en una recuperación a lo largo del 2020. La tendencia sigue siendo alcista, eso es lo primordial, es lo que no tenemos que olvidar al día de hoy, eso por ningún motivo. La tendencia es alcista, la tendencia viene por acá probablemente, acá está, mira. Podemos estar mirando a lo mejor de esa forma la tendencia, podemos estar extendiéndola por acá, la cual me parece que no es la adecuada, sino que más bien esta es la tendencia adecuada que el mercado está mirando. Por lo tanto, es muy probable que ante reversiones que el mercado pueda venir a buscar, va a considerar esta línea de tendencia y estaría considerando entonces estos niveles de soporte que el mercado podría estar mirando, que está en torno a la zona de los 3.520 puntos, que es el nivel que nosotros estábamos marcando en el informe semanal que se le envía a nuestros clientes. Por lo tanto, puede ser este un nivel a considerar como un primer objetivo de caída, para tenerlo en consideración. Luego de eso, la zona de los 3.200 puntos, que es finalmente este nivel de soporte mucho mayor, que voy a trazar, no sé por qué, elimine la línea de tendencia, lo voy a repetir. Si llega a vulnerar eventualmente esta línea de tendencia que nosotros hemos dejado, por supuesto que el perderla y valores por debajo de los 3.500 significan, creo yo, que con una gran probabilidad, un gran porcentaje de probabilidad que el mercado se dirija hacia estos niveles de soporte, que son los últimos niveles mínimos que el mercado consideró antes de registrar nuevos máximos históricos. Por lo tanto, son niveles importantes, mucho más importantes, creo yo, que estos, por ejemplo, o que estos. Estos son los niveles, creo yo, que son importantes y relevantes para el mercado, porque por debajo de estos niveles es cuando incluso podríamos llegar a perder todo lo avanzado durante el año 2020 y considerar retrocesos muy importantes para la renta variable si es que los escenarios de pánico o incertidumbre aumentan durante los primeros meses del año 2021. Eso creo que lo tengamos muy claro al día de hoy. Como ya les decía, entonces las divergencias en el gráfico de 1 hora o de diario se mantienen. En el gráfico de 4 horas tentativamente existen divergencias, no hay grandes cambios. Tal vez podríamos hablar, si nosotros trazamos aquí o extendemos esta situación, las divergencias persisten, por lo tanto hay justificativo, ¿sí? Al día de hoy hay. Pero creo que lo importante, como ya estábamos mirando este gráfico de 4 horas, es medir qué es lo que ocurre en términos de impulso bajista que el mercado logra, porque no debemos olvidar que aquí se logra un nuevo mínimo, un mínimo decreciente con respecto a los otros mínimos, que venía siendo la secuencia alcista. Aquí lo voy a marcar: mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo que relativamente es bajista, es decreciente, pero que alcanza mínimos previos, pero que luego de eso el máximo siguiente es alcista, es superior. Pero ya en este caso, al ser un máximo que, o sea, un mínimo, el quiebre en este movimiento bajista quebra el mínimo previo y quebra mínimos también previos, sino que se sitúa en torno a mínimos anteriores. Y ahí es donde, por supuesto, entonces la situación o estas zonas son las que comienzan a ser claves para el mercado dentro de las próximas horas, por lo que ese nivel de Fibonacci resulta interesante de estar mirándolo con atención y cómo se desarrolla. Porque el mercado ligeramente logra superar el 61,8. Vamos a mirarlo por acá, voy a marcarlo. Ahí está el 61,8, toda esta franja la supera claramente, pero también entonces es donde el mercado está transando en torno a máximos previos, una zona pivote que podría llegar a ser relevante. Entonces, ante eventuales cambios a partir de los niveles actuales o que se dejen notar posibles direcciones bajistas, podríamos a lo mejor intentar buscar una caída mucho mayor durante las próximas horas. Eso obviamente eventualmente hay que estar revisándolo. Pero también es interesante lo que hace el mercado cuando va a buscar de este canal alcista que venía dibujando, hace un pullback
a la línea de tendencia o a la línea de soporte del canal alcista, por lo que da otra sensación de que el mercado podría revertirse. Por eso creo yo que debo estar más pendiente de un gráfico 4 horas que consolide de mejor forma los cierres de vela, el entusiasmo, el sentimiento del mercado, que de estar viendo gráficos de menor temporalidad. Pero al menos aquí en detalle podemos lograr apreciar qué es lo que realmente está ocurriendo, cuáles son los niveles que aparentemente se están respetando, si las medias móviles se logran considerar en gráficos de menor temporalidad o no, para tener una perspectiva relativamente clara con lo que está ocurriendo o lo que puede llegar a ocurrir en definitiva. Por lo que hay que seguir haciéndole en la revisión. Muy probablemente lo vamos a seguir comentando yo en Twitter durante las próximas horas, a ver si en Admiral Markets o el Twitter de Admiral de nosotros lo retuitean, para que estemos pendientes de las noticias y también de los análisis. Mañana, como ya les decía, tenemos un video análisis por la mañana seguramente, dependiendo cómo se estén dando las cosas, a ver qué es lo que considero importante de subir en nuestro canal de YouTube. Y por la tarde vamos a estar dando un seminario de las medias móviles, que también obviamente, seguramente y muy probablemente vamos a estar viendo en vivo un poco lo que está pasando en el mercado, ver algunos ejemplos en vivo y en directo con las medias móviles que yo utilizo en el día a día y explicarles por qué las utilizo de esta forma, de cierta forma, y por qué de otras no. Por lo que desde ya invitado a que el día de mañana puedan participar. Y en el caso, por ejemplo, del dólar frente al peso chileno, si bien logra una apertura alcista el día de hoy, una jornada en donde abrimos la jornada en torno a los 7,35 pesos por dólar, cierra finalmente de forma negativa, porque vemos que el mercado, por supuesto, el escenario de pánico no deja ajeno a nadie. Y las monedas en Latinoamérica, el dólar frente a las monedas latinoamericanas, siempre va a actuar como un instrumento de refugio ante situaciones de pánico. Aunque el dólar muchas veces a nivel internacional pueda seguir muy débil, por lo general el dólar en Latinoamérica ante escenarios de incertidumbre se va a apreciar. Y obviamente cuando los commodities pierden terreno, mayor importancia tiene esa apreciación, considerando por supuesto lo indexadas que están las monedas latinoamericanas a las exportaciones de commodities, como pueden ser cobre en el caso de Chile y Perú, como puede ser oro también en el caso de Perú en cierto porcentaje, petróleo en el caso de las economías centroamericanas, Venezuela puntualmente, y así obviamente una sucesión de datos que son considerables al minuto de estar mirando las monedas latinoamericanas y qué es lo que pasa con los commodities. Pero ahora lo que yo destaco en el tipo de cambio local, si bien la reacción es positiva, el aumento en la tónica de lo que se está dando, o al menos el salto positivo que se da a nivel semanal, me parece interesante, pero también me llama la atención los niveles de sobreventa que alcanzan en gráficos diarios el dólar frente al peso chileno y la secuencia de caída que muestra un RSI que podría venir a completar eventualmente una línea de tendencia bajista, y eso significa que el precio debería tender a subir, ya sea hacia esta línea de tendencia que se marca en el precio, pero que también es donde el RSI se le juega la vía, que podríamos venir a hacer cierta situación como esta, mostrar divergencias y el precio a lo mejor venir a buscar incluso los mínimos antes registrados, para luego entonces mostrar un posible movimiento alcista y que finalmente se anticipe por el quiebre de este RSI. Y eso es la figura que al día de hoy yo le estoy poniendo más atención. Yo he soltado todas mis posiciones en dólar frente al peso chileno. Me tocó asumir pérdidas durante la semana pesada, las últimas 2 semanas, asumir pérdidas eh, relativamente importantes, un poco por sobre los porcentajes de riesgo que yo habitualmente considero, que era aquí es donde yo me estaba jugando finalmente el cerrar un año muy positivo. Pero en ese minuto decidí jugármela por el fortalecimiento del dólar frente al peso chileno. Veía desconfianza en la economía local, la cual todavía sigo viendo, pero se ha jugado de otra forma el apetito por el riesgo que involucra, por supuesto, los estímulos fiscales que jugaron un rol fundamental durante el último trimestre en el mercado de divisas. Por lo que, bueno, toca perder, asumir la pérdida, damos vuelta a la página, pero ahora lo que estoy viendo para el tipo de cambio es lo que recientemente les comentaba, la secuencia de caída que muestra el RSI, que se podría llegar a concretar como una tendencia, y la ruptura de esa tendencia es en la que a mí me daría la idea final o bien el puntapié final para poder tomar entonces una posición de compra buscando una recuperación del tipo de cambio hacia la zona de los 760, 775 pesos por dólar. Debería ser un rango objetivo a considerar en un posible desplazamiento alcista en el dólar frente al peso chileno. Al menos eso es la apreciación que al día de hoy tengo. Buscar probablemente niveles como
esta zona podrían ser los más óptimos, sobre todo porque se enmarca en una tendencia bajista a lo largo del tiempo o secuencias de caídas en el precio de máximos decrecientes, mientras que los mínimos también son ligeramente decrecientes a lo largo del tiempo y que podrían estar marcando esta pauta de caída. Si bien obviamente estaríamos aquí jugando una posición en contra de tendencia, el que me refiero a una posición de compra, pero lo importante también es mirar qué es lo que ocurre en el largo plazo a nivel semanal, a nivel mensual, que es donde el precio logra encontrar una zona de soporte relativamente importante, el 50% de Fibonacci del impulso alcista que experimenta el dólar frente al peso chileno desde 2018, finales del 2017, todo este movimiento finalmente. Y también, por supuesto, los máximos que se logran en el año 2016 y 2015-2016, que funcionan a lo mejor como una zona de soporte actualmente para el precio, que han funcionado obviamente como resistencia o intenciones de resistencia post estallido o previo al estallido social del año 2019, por lo que evidentemente estos niveles son relativamente importantes. A lo mejor el mercado se mantenga durante varios días en torno a esta zona, zigzagueando antes de ver una reacción positiva, que es la que estoy esperando finalmente para el dólar frente al peso chileno. Pues bien, estimados, con esto creo que doy una revisión importante de lo que está ocurriendo en el acontecer. Lo que obviamente quiero dejar en claro, que todo lo que he estado comentando, por supuesto, siempre uno lo puede extrapolar a todas las monedas. Si yo revisé, por ejemplo, el dólar o la perspectiva que tengo para el dólar frente a alguna moneda, o en el caso del euro, si es que la reviso o no la reviso, pueden ser perspectivas que son extrapolables. Por supuesto que uno puede mirar mayor en detalle cómo pueden jugar para otras monedas, si es que a lo mejor el australiano está más fuerte que el dólar o se resiste de mejor forma que el euro, etcétera. Son formas de analizar finalmente el mercado que uno puede. Lo que yo hago aquí es darles una perspectiva de lo que está ocurriendo para que ustedes también pongan en práctica dicho análisis, y por supuesto así también vayan aprendiendo, vayan haciendo sus propios análisis, y totalmente los dejo invitados a que el día de mañana ustedes me puedan escribir un correo electrónico a renato.campos@admiralmarkets.com, con el fin a lo mejor de compartirme su análisis. Yo les comento, miren, sí, está bien, está mal, mejoremos esto, a lo mejor estás considerando mal esta tendencia, de esta forma creo que sería más adecuado, o simplemente decir, oye, parece que, o sea, estaba analizando muy bien, muy buena idea, no lo había visto, compartir finalmente eso, y yo también ir compartiéndolo en los seminarios para los otros usuarios y los clientes de Admiral Market. Finalmente, armar un poco esa especie de ayuda entre todos, que ustedes se ayudan entre ustedes, y por supuesto yo colaborar con las perspectivas a grandes rasgos de lo que está ocurriendo, para que así podamos contribuir, por supuesto, con su operativa y con su formación a nivel de trading. Vamos acá a ponerlo, el correo electrónico. Nos preguntó Guillermo, voy a escribir Guillermo, acá lo voy a dejar en el chat, renato.campos@admiralmarket.com. Por supuesto que los clientes de Admiral Markets tienen preferencia para responder, por supuesto, su análisis aquí, así que totalmente invitados a que puedan hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sus análisis y lo que necesiten finalmente de mi parte, que los pueda ayudar. Por supuesto que la idea obviamente no es salvarles el pellejo ante posiciones malas que puedan estar teniendo o sostener algunas posiciones negativas. Ahí obviamente cada uno se hace responsable de sus decisiones. Pero evidentemente la idea es poder ayudarlos en lo que está ocurriendo, cómo analizan, cómo van configurando sus decisiones, etcétera. Así que totalmente invitado a que me puedan escribir el correo, y por supuesto seguirnos en redes sociales, que ahí estamos también activos prácticamente 24/7. Como les comentaba, yo al día de hoy me vine a vivir al sur de Chile. Por lo tanto, soy un afortunado de poder trabajar desde este lugar del mundo. Así que desde ya siempre les agradezco por su participación en los seminarios, y por supuesto que sigamos pendientes. Y el canal de YouTube lo pueden encontrar como Admiral Markets Latinoamérica. Me faltó ahí la tilde, pero lo pueden encontrar como Admiral Markets. De hecho, lo podemos mostrar acá. Me voy a YouTube. Y por supuesto, mientras tanto carga, seguirnos en Admiral Markets Latam en Twitter, @AM Chile.
Y en mi Twitter personal, por supuesto, @atocamposn, en donde, como ya saben, siempre estoy colgando información de mercados, comentarios, perspectiva, etcétera. Así que totalmente invitados que nos podamos seguir. Aquí como un dato rosa, yo vi el último mes, el mes de noviembre, vi esta serie Industry, una serie que se lanzó en el HBO Go. Muy buena, muy recomendada, muestra la historia de una trader novata que entra a una mesa de dinero en un banco que hace un símil de JP Morgan, pero en la serie se llama Pierpoint. Por lo tanto, es muy buena. Se la recomiendo que la puedan ver, es entretenida. Finalmente es como todo lo que nosotros buscamos en una serie de esta índole, que muestra tanto como cosas reales, como también un poco más bizarras, lo que involucra también el mercado de valores, todo lo que tiene que ver con el alcohol, drogas, también todo eso se toca en esta serie. Así que es muy, muy, muy entretenida, al menos a mí me gustó bastante. Y acá les voy a mostrar el canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Lo pueden encontrar en YouTube, ahí está un poco lento el internet, pero acá está. Y como les decía, publicamos todos los seminarios que hacemos. Por ejemplo, este seminario que estamos dando queda publicado en el canal de YouTube. Ya mañana por la mañana seguramente va a estar colgado. Lo van a poder acá encontrar en el playlist de Trading en Vivo. Los videoanálisis que realizamos semana a semana, así que ahí totalmente invitados que los puedan revisar. Y los seminarios, por supuesto, todos los seminarios que estamos realizando, los seminarios educativos, los últimos dos seminarios de los patrones y figuras de trading más famosos junto con la estrategia de trading con vela japonesa, se los recomiendo mucho si quieren aprender cómo realmente analizar un poco el mercado, cómo considerar el análisis de patrones de vela o las velas japonesas en sí mismos. Sobre todo este último seminario que realicé hace el día jueves de la semana pasada, es muy bueno. Me dediqué mucho rato a explicar muy bien ahí cómo se construye una vela japonesa, cómo finalmente es la esencia de una vela japonesa, así que totalmente invitados a que lo puedan ver, les va a ayudar bastante en su desarrollo como trader para que aprendan de otra forma cómo analizar el mercado. No he descubierto la rueda, simplemente es otra forma de ver las cosas. Creo que no muchas veces se explican de esa forma el mercado, así que espero obviamente que también a ustedes les sirva. Pues bien, estimados, les agradezco por su participación. Los invito mañana entonces al seminario de medias móviles en la tarde, hora de Chile, 16 horas. Y por supuesto el día miércoles ya vamos a estar cerrando la semana. Seguramente el miércoles a las 11 de la mañana, hora de Chile, nos encontramos en el seguimiento diario de los mercados. Que tengan una excelente semana de trading. Cualquier duda al correo electrónico, en Twitter, tanto de Admiral como el mío personal, y por supuesto en nuestro sitio web los análisis técnicos que publicamos de martes a viernes, donde van a conocer mis perspectivas diarias de lo que está ocurriendo y algunas ideas también de trading que son muy muy útiles. Les agradezco nuevamente, soy Majadero en esto, por su participación y nos vemos ya en un próximo seminario.